parecía como el candidato ideal para ser el caudillo de una nueva revolución. Encima, si nos llega a faltar comida, hace así, aparece comida. Era perfecto. Pero Jesús no vino a eso. Jesús no vino a eso. Y encima lo mataron, como Judas el Galileo. Así que hasta ahí, digamos, llegamos un poco con la historia. Ustedes saben, capaz que algunos no se enteraron, pero tuvimos culto el jueves y el viernes acá, donde fuimos tocando diferentes momentos de esta Semana Santa, y fue muy lindo poder ir entendiendo cada vez más de todo lo que hay alrededor de este hecho, ¿no? Que es el que nos vuelve cristianos, el que hizo posible que existiera un cristianismo al cual nosotros podemos subirnos, y no como un formato religioso, sino como que estamos siguiendo a una persona que está viva. No estamos solo siguiendo los buenos principios de un maestro viejito que ya se murió. Estamos siguiendo los principios de vida de alguien que está vivo hoy. Entonces, resulta que lo mataron. Imagínense ustedes un poquito cómo se sentían los discípulos. Acuérdense que Jesús andaba con los 12 discípulos, pero no eran solamente 12. Había más personas. Se menciona a varios en la Biblia, las Marías, y varios que lo fueron siguiendo, algunos que lo seguían un poquito como a la distancia, no se animaban a acercarse mucho, pero estaban muy intrigados por este Jesús y les fascinaba todo lo que Jesús enseñaba. Y lo mataron. Y ahí estaba el cadáver de Jesús. Y José de Arimatea, como contaba Osvaldo el viernes, José de Arimatea, uno de estos seguidores que no se arrimaban demasiado, pero estaba profundamente conmovido y movilizado por lo que este Jesús hacía, dijo: no puedo permitir que este tipo quede ahí tirado como si fuera un muerto cualquiera. Y se lo llevó a su tumba nuevita que había tallado en la roca, había hecho hacer una tumba nueva, todavía no había sido estrenada por ningún muerto de la familia de él, y tuvo el raro privilegio de llevar ahí a Jesús. Y Jesús estaba muerto y sepultado. Viernes a la noche, Jesús muerto y sepultado. Y los amigos de Jesús, ¿qué hacían? Algunos quizás se juntaban, otros decían: no me hablen, estoy tan mal, mirá qué desastre, cómo terminó esto. Encima lo buscaron los sacerdotes judíos y con el aval de los romanos, y lo buscaron y lo encontraron y lo crucificaron. ¿Quién sigue en la lista? Y nosotros, los que tuvimos con él. Así que seguramente andaban escondiéndose. Y después la Biblia lo dice muy claro: estaban escondidos. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Tenían miedo. Seguimos nosotros en la lista. También nos van a agarrar, porque el gobierno romano no va a permitir que sigamos ahí sueltitos como si nada. Alguno quizá estaba queriendo pasar lo más desapercibido posible y dijo: ¿sabes qué? Yo me vuelvo a mi trabajo. Fue y buscó sus redes que habían quedado ahí tiradas en el patio de la casa de la última vez que habían pescado, y empezaron a ir a pescar otra vez y a hacer sus cosas. Eso sí, perfil bajo al máximo. Que nadie me diga: che, ¿vos eras de los que estaban ahí con Jesús? Me muero de la vergüenza. Shh, no digas nada. Nos van a llevar presos, nos van a matar. Así estaban los seguidores de Jesús, profundamente transformados por lo que habían visto y escuchado de Jesús, pero Jesús se había muerto. Y eso parecía el fin. Pero el domingo a la mañana pasa lo que vamos a leer ahora. Yo les invito que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Esto está relatado en todos los evangelios. Pero como todos los relatos múltiples, vieron que no siempre dicen todos lo mismo, en el sentido de que no todos ponen el acento en las mismas cosas, ¿no? Juan estuvo ahí y él cuenta, casi en primera persona, no usa la primera persona, pero la usa así como de costadito, y cuenta lo que pasó en esa mañana temprano del domingo. Vamos a buscar el capítulo 20 de Juan. Antes que leamos esto, uno acepta, estamos en una cultura cristiana. Argentina, por más que hoy hay mucha revolución que trata de cambiar eso, está impresa en la cultura argentina los conceptos cristianos.
digamos, nadie se asombra de que alguien diga que Jesús nació de la Virgen María. En otros lugares dirían, nah, me está cargando. Pero acá nosotros sabemos que es así. Pero está todo tan hecho como tan abstracto por la cultura popular que en el fondo es como si Jesús nació de una virgen o nació de un canguro, es como más o menos lo mismo. No tiene mayor relevancia, es todo muy abstracto. Y que digamos que Jesús resucitó puede terminar siendo igual de abstracto. Y uno termina repitiéndolo sin pensar realmente lo que uno está diciendo, porque estamos diciendo algo que va al revés de todas las leyes naturales. Sin embargo, fíjense unos detalles. El cadáver de Jesús nunca lo encontraron. Si lo hubieran encontrado los sacerdotes judíos que querían matarlo, lo hubieran exhibido como una pancarta. Acá está. Que no digan que está resucitado, acá está. Nunca lo pudieron hacer esto. Pero pasaron muchas otras cosas. Algunas de ellas las vamos a mencionar ahora para entender por qué podemos creer con seguridad en esta resurrección de Jesús. Vamos a leer capítulo 20 de Juan. Dice, el primer día de la semana, para ellos el primer día de la semana era el domingo, ¿sí? La semana concluía con el sábado, el día de reposo, y el domingo empezaba una nueva semana para ellos. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era el discípulo que Jesús amaba? ¿Lo saben? Juan, o sea, el mismo que está escribiendo, que para no decir, y me fue a buscar a mí, entonces lo pone así como con gesto de humildad, y el otro discípulo al que Jesús amaba, pero igual no deja de señalar este amor de Jesús por él, ¿no? Él se identificaba con el discípulo a quien Jesús amaba. Fíjense qué lindo, ¿no? Ojalá todos nosotros podamos también tener esa seguridad. Yo soy el discípulo a quien Jesús ama. ¿Sí? Podamos buscarla y encontrarla. Dice entonces, así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Se dan cuenta, María Magdalena no entendía todavía por qué Jesús no estaba donde se suponía que tenía que estar. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo. Pero como el otro discípulo, o sea, Juan, corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Observen ustedes el relato que tiene los detalles de alguien que realmente lo vivió, no de alguien que le contaron, sino alguien que lo vivió. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Ahí entraron los dos, y vieron, y la escena no era como que alguien a los tirones se llevó al cuerpo de Jesús, acá pasó algo muy raro, era raro, bueno sí, pero no de ese tipo de situación como un poco violenta, como incidental, sino que parecía algo ordenado. Hasta se tomaron el trabajo de enrollar el sudario de Jesús y ponerlo a un costadito. Yo nunca lo hubiera enrollado, yo lo hubiera dejado tirado en el suelo. Alguien se tomó ese trabajo. Hasta entonces, dice el versículo 9, no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Muy poquitos días antes Jesús les había dicho, y al tercer día voy a resucitar. ¿Ellos qué entendieron de eso? Nada, no lo entendieron, porque ahora se encontraban con el hecho de que la tumba estaba vacía cuando debería estar con un cuerpo ahí todo bien envuelto, la ropa, las cosas estas que envolvían el cadáver estaban todas ordenaditas al costado y el supuesto muerto no está. Hasta ese momento no se habían dado cuenta, pero ahí empezó un proceso a abrir sus ojos. Dice en el 8, cuando termina, dice, y vio y creyó. Algo empezó a pasar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco,
sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor. Ustedes pónganle a esto el tono de mujer llorando, ¿sí? Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él. Por lo que leemos en los evangelios, este Jesús resucitado era el mismo y no era exactamente igual. Les costó reconocerlo. Esta mujer que lo conocía mucho, le costó reconocerlo. Un tiempo después, unos días después, Jesús se juntó caminando con dos que iban caminando a una ciudad ahí cerquita de Emaús y fue charlando con ellos no sé cuánto tiempo en todo el camino, y los tipos nunca se dieron cuenta que era Jesús, hasta que pasa algo. En este caso, el algo que pasa y que le abre los ojos a María es, versículo 16, María, le dijo Jesús. Y ahí pasó. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Ella reconoció ese tono. Nadie decía María como él. Nadie decía el nombre de María como él lo había dicho. Y ella lo captó al toque. Y ahí sí, Señor, maestro. Y parece que lo agarró o algo, porque él le dice en el versículo 17, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Más bien, le direcciona un poquito la efusividad, le dice: más bien, ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Un poco antes, estoy yendo y viniendo en la historia para que ustedes puedan ver que en realidad está todo perfectamente conectado. Unos días antes, en el capítulo 10, a ver si lo encuentro acá. En el capítulo 13, cuando está por empezar la fiesta de la Santa Cena, dice: se acercaba la fiesta de Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y ahora Jesús le dice a María, le dice: andá y decile, ¿sí?, a mis amigos, decile a las personas que amo, que ya vuelvo al Padre. Había empezado un camino. Jesús había hecho 30 y pico de años recorriendo esta tierra, sanando, hablando del Padre, hablando del amor de Dios por todas las personas, hablando del deseo que Dios tenía de reencontrarse con su pueblo, pero algo había pasado y empezó otro periodo. Empezó el momento de empezar a volver al cielo, Jesús. Entonces, esto es lo que le dice a ella. Entonces, María, versículo 20-18, dice: María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Al atardecer de aquel primer día de la semana, todo esto pasó en un solo día, ¿sí? Al atardecer de ese primer día de la semana, estando los discípulos reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos, vieron que lo habíamos mencionado, y esto era real. Ellos estaban muertos de miedo, pero al mismo tiempo no podían dejar de estar juntos y hacerse 1.000.000 de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que vieron? ¿Cómo es eso que había ángeles? ¿Y qué te dijeron? ¿Pero vos estás segura que te dijeron eso? Todas las preguntas que volarían en el aire de esa casa, ¿no? Estaban a puertas cerradas. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellas los saludó. Ven que era un Jesús igual y un poquito distinto. Antes Jesús capaz que golpeaba la puerta y esperaba que le abran. Ahora no, ahora entraba nomás, ¿sí? No necesitaba que nadie le abriera la puerta, él entraba. Y les dice Jesús: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver a Jesús, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban
el Espíritu Santo. Después viene un versículo, algo más que dijo Jesús, que eso en otra ocasión lo vamos a conversar. La paz sea a ustedes, cálmense, tranquilos, ¿sí? Tengan paz. No se alarmen, no hagan ningún escándalo, tengan paz. Los calmó. Y después les dijo esto: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Esperen un poquito que vuelvo a mis notas. Jesús resucitó y apareció otra vez a sus discípulos. Muchos se preguntaron, ¿no sería más práctico que Jesús, en lugar de aparecer en una casita cerrada con sus discípulos, apareciera en el templo? ¿Se imaginan la cara de los sacerdotes si Jesús aparecía en el templo? Yo creo que se desmayaban, algún infartado iba a haber porque había algunos complicados ahí de salud, seguro, porque los muertos no vuelven así. Pero Jesús eligió la fe. ¿Qué quiere decir esto? Si Él ahora quisiera mostrarte un milagro asombroso que te deslumbre completamente, ya no hay fe. Estás creyendo lo que viste. Unos días, por ahí en esos mismos episodios de las apariciones de Jesús había uno de los discípulos que se llamaba Tomás. ¿Se acuerdan la historia de Tomás? Y Tomás dudaba. No, ustedes están mal, no puede ser. Yo no sé. Disculpen, no es que quiera desconfiar de la palabra de ustedes, pero yo no sé. Entonces Jesús se le apareció también en un momento cuando estaba Tomás y le dijo: Tomás, vení, vos tenías dudas, ¿no? Mirá, estas son mis manos, ¿ves? La herida, ¿te acordás que me pincharon ahí con una esplanza? Cierto, no, seguramente no te acordás porque vos te fuiste en el momento ese. Pero bueno, me clavaron una lanza mientras yo estaba en la cruz y acá está el agujero, ¿sí? Y le dijo: bienaventurados los que sin ver creyeron. O sea, Él prefirió que creamos por fe. No porque una prueba aplastante nos demuestra que ya no tenemos más lugar para las dudas. Es una fe que tiene que ponerse en marcha. Por eso es que todos estamos desafiados a creer. Y si Jesús viniera en este momento, y Él, si quisiera hacerlo, podría hacerlo perfectamente, Dios puede hacer lo que quiera, Él podría venir acá. ¿Qué dirían todos ustedes? ¿Qué diría yo ante este Jesús? Me arrodillaría, me tiraría al suelo y le pediría disculpas por todas las veces que no creí, ¿no? Pero ya no habría lugar para la fe, está ahí. Él sigue esperando que creamos. Con sus discípulos Él tenía trabajo. Él sí volvió a aparecer con ellos, porque había algunas conversaciones importantes que todavía faltaban. Arregló el asunto de Tomás y sus dudas. ¿Qué otra cosa arregló? ¿Alguno se acuerda? Después en esas apariciones, una situación que había quedado abierta con mucho dolor. A ver si alguno se acuerda. Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Todos se escaparon. Todos se habían escapado. Cuando Jesús fue llevado preso y todos dijeron: ¿y nos van a apresar a nosotros también? Desaparecieron. ¿Sí? Y Pedro había dicho antes: Señor, yo nunca te voy a negar. Ni loco te niego. No, ¿cómo te voy a negar a vos, Jesús? Sos mi ídolo. No, nunca, a vos nunca te voy a negar. Y Jesús sabía que Pedro estaba lleno de buenas intenciones, como todos nosotros, pero sabía de qué estaba hecho Pedro, y solo como para prepararlo para lo que venía, le avisó. Le dijo: ¿sabes qué? Esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me vas a haber negado 3 veces vos. Y Pedro se quedó helado. ¿Yo? No, ¿cómo se te ocurre? Y ocurrió exactamente así, y esas negaciones fueron delante de Jesús. Jesús estaba un poco más allá, y Jesús lo miró cuando Pedro negó así. Y el gallo cantó, y Pedro se murió de la vergüenza, y quiso que se lo tragara la tierra. ¡Qué vergüenza que sentía! Y después se lo llevaron, él ya no pudo volver a hablar con Jesús, y después lo mataron, y él no pudo volver a hablar con Jesús. Pero Jesús volvió y ahora está sentado acá conmigo. Hasta me hizo el desayuno, porque saben que Jesús, una mañana que ellos habían tenido ciertos problemitas con la pesca, los esperó con un pescado ahí cocinándose a la parrillita, ¿sí? Con el café con leche, los esperó a los discípulos. Y ahora
el que Pedro había traicionado, estaba sentado ahí adelante de él y no le decía nada. Pedro se moría por dentro, pero Jesús arregló esa situación y lo restauró. Dijo: Pedro, ¿me amás? Sí, Señor. Y se lo preguntó 3 veces, no porque Jesús dudara, sino porque Pedro tenía que decirlo. Esto a muchos les hemos dicho, cualquiera dijo. Animate a decirlo, declarar tu fe. Animate, tenés que escucharte vos mismo diciéndolo. Entonces Jesús le preguntó a Pedro: ¿me amás? Sí, Señor, sí. No, pará, de vuelta. ¿Me amás? Sí. Pedro, ¿me amás? Y la tercera fue en serio: sí, Señor. Y Jesús le dio la misión que fue la vida de Pedro después de eso. Pedro restaurado. Bueno, y muchas otras cositas que tuvo que ir haciendo Jesús, porque Él se iba a ir. Y este grupo de personas iba a quedar con una tarea fundamental y enorme. Entonces, tenía que hacerlo bien esto Jesús, tenía que hacerlo bien. Así que se tomó su tiempo, por más que Él ya estaba en condiciones de irse para el cielo, de volver, ya había cumplido con su misión acá de pagar el precio que la ley antigua exigía. Si pecaste, tenés que morir. Si pecaste, tenés que morir. Eso era lo que decía la ley. Para no andar matando gente, Dios había instituido, bueno, está bien, para no matar a todos tan rápido, vamos a hacer una cosa: va a morir un cordero en tu lugar. Pero acordate, cada vez que mates ese cordero, que el que tenía que morir sos vos. Y por tu culpa y tus pecados ahora muere ese cordero. Bueno, ahora había muerto el cordero, con mayúscula. Ya no hacía falta que nadie más muriera, ni personas ni corderitos, porque Jesús había pagado por todos. Esa parte de la misión de Jesús ya estaba completa. ¿Por qué no se fue y listo? Había algo muy importante que todavía tenía que venir. La cosa no estaba terminada ahí. Él les dijo a los discípulos en ese primer encuentro: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Ven la continuidad? Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Y a qué lo había enviado el Padre? Porque si era como el Padre lo envió a Él y ahora Él los enviaba a ellos, bueno, había una continuación. ¿Cómo? Bueno, en un caso extremo ellos iban a tener que morir. De hecho, todos murieron de muertes, ninguno murió en la cama del hospital ni en un geriátrico. Todos murieron de muertes terribles. O sea, eso se cumplió. Pero había una misión de vida, digamos. Aparte de la muerte, había una misión de vida. Vamos a ir un poquito antes. ¿Cómo? Ahí vamos más cerca. Vamos a buscar en el capítulo... esperen que se me perdió. Acá está. En el capítulo 17 de Juan. Ahí, unas páginas antes. Capítulo 17 de Juan. Jesús está en esa última cena. Ya les dio un montón de instrucciones a sus discípulos y explicaciones, y ahora está haciendo una oración larga y preciosa, una oración en la que hasta vos y yo estamos incluidos. Así que fíjate si será importante esta oración de Jesús. En el versículo 2, vamos a leer desde el versículo 1. Juan 17 desde el 1, dice: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Jesús se ocupó, por sobre todas las cosas, que estos muchachos, estos hombres y las demás personas que estaban con ellos en esos viajes, en esos recorridos, que conocieran al Padre y que pudieran entender quién era Él, cuál era su función. Jesús, que conozcan al Padre y que sepan que si había una forma de llegar al Padre era por Él, por Jesús. Que lo que Él iba a hacer y todavía no había hecho, pero ya se estaba preparando y Él ya les había dicho lo que iba a hacer, pero ellos no entendían mucho todavía, era crucial. Y que si ellos podían creer que Él era Hijo de Dios y que este Hijo de Dios moría en su lugar, en lugar de un corderito, y moría en el lugar de cada uno de los discípulos y de todos los que vinieran después, ellos iban a tener un acceso al Padre
y lo iban a conocer. Y iban a conocer quién era este Padre, cómo era el corazón de este Padre. Jesús trató y trabajó activamente por eso. Pero ahora les pasa la posta a los discípulos. Les pasa la posta a los discípulos. Tal es así que cuando se estaba yendo, si vamos a Hechos, hay unas hojitas después de eso. Perdón, ahí me equivoqué. Pero ustedes se lo van a acordar seguramente el pasaje. En Mateo 28, es la otra historia de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús está yéndose para el cielo y ya está con el pie en el estribo, dice un pasaje que quedó clavado en la iglesia de todos los tiempos, que dice: vayan y hagan discípulos entre todas las naciones, a toda criatura, prediquen, pero hagan discípulos. O sea, no solo cuéntenle: mira, ¿sabes qué? Jesús te ama, Él vino y pagó para que vos no tuvieras que morir por tus pecados, porque vos sabés que vos tenés pecados, ¿no? Y para que vos no tengas que morir por tus pecados, Jesús pagó por vos, ¿sí? Así que es tu desafío ahora creer en este Jesús. Así que bueno, ahora ya sabés, no me vengas con que no te dije, ¿sí? Yo ya te avisé. Chau, buen viaje. Y soltamos ahí la cosa. ¿Eso era lo que quería Jesús? No, Él quería que podamos discipular. Muchos de los que estamos acá fuimos discipulados por alguien. Alguien se tomó tiempo para hablarnos, para enseñarnos, nos retaron si hacíamos macanas, y nos llevaban todo el tiempo. Mirá, la palabra de Dios dice esto, ¿ves? Vos tenés que vivir así. Es importante que seamos discipulados todos. Si nunca fuiste discipulado por nadie, animate a dejar que alguien te discipule. Animate a que alguien pueda tener autoridad sobre tu vida y te pueda guiar en este camino. Y si lo hiciste, valorá a la persona que te discipuló, pero la cosa no termina ahí. Vos y yo tenemos que discipular a otros. Tenemos la misión de explicarle a la gente lo mismo que hizo Jesús. Sabés que hay un Padre que te ama y te está buscando. Y envió a su Hijo para rescatarte y para pagar todo lo que vos no podías. O podías, pero hubiera sido el final de tu vida. Así que para eso, entonces, mandó a su Hijo. Y Jesús murió por vos, para que no tengas que morir y que tengas para vivir una vida que glorifica el nombre de Dios, una vida digna de ser vivida. Para esto murió Jesús. Así que entérate y vamos a caminar juntos este camino. Tenemos esa misión de hablar a otros, de compartir. Así que cuando hablamos a otros, no somos unos pesados, unos desubicados que molestamos a la gente con estas cosas que la gente no tiene ganas de escuchar. La gente está viviendo su vida tranquilo y no necesitan que le andemos cuestionando su religión. Nada que ver, no es eso. No es eso. La gente necesita que alguien le diga: ¿sabes qué? Jesús está cerca. Dios no está tan lejos. No hace falta que te hagas una peregrinación de 1000 kilómetros de rodillas para que Dios te reciba. Solamente con creer en el sacrificio de su Hijo Jesús a tu favor es suficiente. ¿Te animás a creer? Desafiar con amor. ¿Sí? Como hizo Jesús, que todo el tiempo los desafiaba a sus discípulos a creer. ¿Sí? Y cuando estuvo ante esta situación, Él también los desafió a creer. Incluso en algunos de estos momentos, con Jesús presente ahí, dice la palabra de Él, dice, y algunos dudaban. No era fácil creer. Pero el hecho de que Jesús resucitó, cambió todo. Cambió todo. Eso significa que todo lo otro que dijo Él es cierto también. Porque hasta ahí pudiéramos ponerlo en tela de juicio. Bueno, es una opinión, yo pienso distinto. Pero resulta que no cualquiera te enseña algo y después resucita para confirmar lo que te dijo. Jesús lo hizo. Y solo una vuelta de rosca más le quiero dar a este asunto. Él sabía, Jesús, que sus discípulos eran gente normal, gente común. Se ha tratado de dignificar a los apóstoles como que fueran personas sobrenaturales ellos mismos, y ¿sabes que no? No eran sobrenaturales ellos. Ellos portaban algo sobrenatural, pero ellos eran personas iguales a vos y a mí. No eran tan distintos.
y se vieron desafiados a una aventura increíble que les llevó toda la vida. ¿Y saben qué? No arrugaron nunca. Nunca se echaron atrás. Esto para los que siguieron pensando después que Jesús en realidad no resucitó nada, sino que robaron el cadáver y le hicieron creer a la gente que había resucitado. Pero es mentira. ¿Cuántas personas pueden armar un complot tan grande como para vivir toda su vida sosteniendo una mentira? ¿Cuántas personas podrían hacer eso? ¿No habría alguno que a la larga dijera, che, pará, esto fue un acto fallido, fue un error? Muchachos, digamos la verdad, se murió y no resucitó. ¿Alguno dijo eso? No. Todos vivieron su vida y murieron de muertes terribles por sostener algo. ¿Una mentira? No, era una verdad. Entonces, esa resurrección los transformó a ellos. Y yo quiero que busquemos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús está ya por ir para el cielo, están con esas últimas conversaciones y le hacen una pregunta a Jesús, porque todavía algunos seguían esperando que Jesús en cualquier momento de esto se calza la corona, agarra una espada y entra a administrar justicia. Entonces le vuelven a preguntar y el Señor les cambia como diciendo, chicos, eso ya, si llega a ser ya se van a enterar, tranquilos, pero hay algo que les quiero decir. Entonces le dice en el versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, algo que pasó, si lo leemos después en el capítulo 2, está ese hecho asombroso cuando viene el bautismo del Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí reunidos en ese aposento alto, que eran un montón de gente, no eran 5 o 6, eran un montón. Eso ocurrió, ¿sí? El Señor los capacitó. El Señor los capacitó para esta tarea. El Espíritu Santo sobre ellos, para que puedan ser testigos. El testigo no dice, mirá, me contaron que. Es un testigo medio trucho el que solamente dice me contaron que, porque es un teléfono descompuesto, puede estar diciendo cualquier cosa, ¿no? El testigo dice, yo lo vi, yo escuché, yo estuve con él, yo lo presencié. Eso es lo que dice el testigo, ¿sí? Entonces, Él capacitó a los discípulos y a todos los que vinieran después, a cada uno en su momento a través de ese bautismo del Espíritu Santo, para estar llenos de poder y poder ser testigos para otros y para otros. Una cadena de testigos que empezó en Israel hace 2000 y pico de años y que hoy acá, fíjense, en plena Patagonia y todavía mucho más al sur, esa onda expansiva de testigos fue llegando, ¿sí? Y nuestras vidas dan cuenta de eso. Y un último pasaje que quiero leer y con esto ya termino. En Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Ese capítulo 8 de Romanos es el favorito de muchos. Si algún día estás súper bajoneado y pensás que el universo está en tu contra, leer Romanos 8, que te va a hacer mucho bien. En el versículo 9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Antes de seguir, nos detenemos un instante para dejar esto bien aclarado. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Bueno, todas las personas nos criamos en nuestras familias, en nuestra sociedad, y heredamos un montón de formas de pensamiento, esquemas de pensamiento, que no tienen nada que ver con Dios necesariamente, y que nos llevan a pecar, y que los llevamos impresos adentro. O sea, si en realidad te criaras medio solito, sin mucha influencia de la sociedad, harías macanas más o menos como el resto de las personas, porque tenemos una tendencia, una naturaleza que nos lleva al pecado. Eso haríamos todos y de hecho lo hicimos. Pero el Espíritu vino a romper eso, esa naturaleza pecaminosa. Y cuando nacemos de vuelta, a través de creer en Jesús, esa naturaleza pecaminosa se detiene y empieza a vivir en nosotros una nueva naturaleza, una nueva creación. Entonces de esto está hablando acá el escritor de Romanos, de la carta a los Romanos. Volvemos a leer el versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Hay una advertencia acá, ojo, que si vos no sentís que adentro tuyo existe un motorcito que te está generando una vida distinta, que te va sugiriendo cambios en tu vida, si vos no sentís nada de eso, quizá todavía tu corazón no es de Cristo. Y quizá haya que hacer algo, ¿sí?, para resolver eso. Y tengamos que decididamente poner nuestra fe completa en Jesús. Versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Toda nuestra naturaleza humana muere a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y acá llegamos a lo jugoso. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Este pasaje se lo ha usado mucho para hablar de la sanidad del cuerpo. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, entonces Él va a renovar sus cuerpos mortales, esto que se enferma y todo, Dios lo va a arreglar. Entiendo que está incluido, pero no es el sentido general de este pasaje. Está hablando de la vida vieja y la vida nueva. Está hablando de vivir en lo nuevo de Dios o vivir en lo viejo, en lo que cae, en lo que va destinado al fracaso. Entonces, ¿en qué vida estamos viviendo? Y si vos decís, pasa que me cuesta tanto seguir a Dios, es tan difícil. Ojo, porque Él te dio un espíritu que te capacita para esto. Y no es un espíritu blandito que hace como unas chispitas de poder, chiquititas, unas lucecitas que si no miras bien no las ves. No, no, no. Es un espíritu poderoso que levantó a Jesús de los muertos, el que hizo que todo esto sea real. Él es el que vive en nosotros. Este tiempo Dios nos ha hablado, yo he traído algunas palabras al respecto, pero otros también hablaron por un lado, por el otro, acerca de esto de vivir la vida nueva, que ya no es simplemente hago toda mi vida normal como siempre, pero los domingos voy al culto, sino que es cuando nuestra vida se da vuelta como un panqueque, cuando nos damos vuelta como una media y todo cambia y mis valores cambian y mi forma de encarar las decisiones cambia y las cosas que para mí eran cruciales ya no son tan importantes y cosas que yo le atribuía poca importancia, ahora caramba, esto sí que es importante. Dios nos da vuelta y podemos vivir una vida nueva. No es la misma vida emparchada con unas curitas, un poco atada con alambre para que no se desarme. No, no es lo viejo, arreglado, emparchado. Es nuevo. Y podemos vivirlo porque hay un Dios poderoso que nos capacita a través de su Espíritu Santo para vivir esto. No es porque nosotros seamos tan poderosos que podemos hacer todo lo que queremos. No, yo por mí no puedo hacer prácticamente nada. Pero con el Espíritu de Dios, eso cambia. Entonces, esforcémonos, hermanos, en rogar, en buscar, en desear, anhelar que ese Espíritu de Dios llene completamente mi vida, para que yo pueda vivir completamente lo nuevo. Completamente lo nuevo, no lo viejo acomodado, ya antes hacía todas estas cosas, ahora hago algunas menos, soy un poquito más bueno, me estoy enderezando un poco. No enderezándome, sino viviendo lo nuevo en todos los sentidos, ¿sí? Pero esto lo hace Dios y lo hace de forma milagrosa. Lo hace de forma milagrosa, ¿sí? Y nosotros podemos vivirlo con plenitud, porque Él es el que tiene el poder para hacer todo esto, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, hermanos, no tengamos dudas en aplicar la energía a esto. Buscamos a un Dios que no está muerto, es un Dios que está vivo. Creemos en un Dios que está vivo y que tiene todo el poder de antes, nunca varió eso, ¿sí? Creemos en un Dios que está vivo, a este Dios proclamamos. Amén.